Señoras y señores, reciban mis cordiales saludos por este medio de comunicación Chispita de la Verdad. Soy Manuel Arrieta Ríos. En la exposición pasada traté sobre política educativa, en el cual dijimos que todas las políticas económicas sociales que se implementan, que se ejecutan en un país o un pueblo, necesitan necesariamente de individuos, de personas que lo van a ejecutar, que lo van a hacer, que lo van a aceptar. Por lo tanto, estas políticas, las que implementan estas políticas económicas sociales, también implementan las políticas educativas, con la direccionalidad de formar personas que van a ejecutar acciones y conductas de la que se implementan las políticas económicas sociales. O sea, van a formar personas que van a ejecutar, que van a aceptar esas políticas económicas sociales. Por lo cual, el neoliberalismo es el que más se ha preocupado de educación. Hoy día vamos a tratar cómo el neoliberalismo ha implementado en la educación para formar esa clase de personas. Ha implementado 3 ejes. El primer eje es la metodología de motivación individualista. El segundo eje es el sobreproteccionismo. Y el tercer eje es la educación de género o igualdad de género. Vamos a ir tratando la metodología de motivación individualista. La metodología de motivación individualista se basa, se fundamenta en que el motivo, las fuerzas impulsoras de nuestras acciones y conductas es nuestras necesidades personales, nuestras necesidades individuales, más los condicionamientos y la recompensa. Esta metodología de motivación individualista forma personas con poco conocimiento, con poca valoración a las necesidades de su familia, de su sociedad, de su país. Es decir, esta metodología aleja a la persona de su sociedad, de su país, de su familia. La metodología individualista destruye el pensamiento colectivo, destruye la acción colectiva, destruye la unidad familiar. Ahora pasamos sobre el sobreproteccionismo. El sobreproteccionismo se ha creado para destruir la praxis fundamental del hombre. ¿Cuál es la praxis fundamental del hombre? La ejecución de nuestras responsabilidades. Ejecutar una responsabilidad es ejecutar acciones y conductas con pertenencia a la realidad. Ejecutar acciones y conductas con justicia, con perseverancia, voluntariamente, sin condicionamiento. Ejecutar acciones y conductas asertivamente a nuestra vida. Es decir, cuando cumplimos nuestras responsabilidades, ejecutamos los valores sociales. Conocemos, vivenciamos nuestras necesidades individuales, personales, como de nuestra familia, de nuestra sociedad. El sobreproteccionismo nos hace entender que la exigencia de nuestras responsabilidades es como autoritarismo, como maltrato, como hostigamiento. El sobreproteccionismo se ha creado para destruir la autoridad, la disciplina y el orden. Expliquemos con un ejemplo de un niño que nace en una familia de intelectuales, de estudiosos y goza de amor. Vemos que esas dos, el amor y la familia, son condiciones. Pero lo fundamental es que el niño tiene que conocer. Por ejemplo, leer, la lectura. El niño va a ser lector cuando vivencia la lectura, cuando conoce la lectura. Cuando el niño al comenzar a leer, tiene que leer obedeciendo las indicaciones de su profesor, obedeciendo las indicaciones de sus padres, dando debida acentuación a las palabras, debida entonación a las oraciones. Entonces el niño va a vivenciar la lectura, va a saber la dulzura de lectura, va a tener contacto con la lectura. Va a comprender que leer significa desarrollar su lenguaje, significa desarrollar sus capacidades para entender los textos, para comunicarse mejor con otras personas. El niño va a comprender que leer es su necesidad, es su medio de desarrollo. Entonces recién el niño se motiva para la lectura, le va a gustar la lectura.
sin la praxis, sin esas acciones, conductas, no hay aprendizaje, no hay. Ahí recién el niño comprende, va a ser lector, va a valorar la lectura, el valor de la lectura. En el Perú, acá en el país, nuestros niños, nuestros estudiantes, no saben por qué van al colegio, no saben para qué estudian, porque justamente el sobreprotección impide que nuestros niños cumplan sus responsabilidades de estudiante como debería ser. Y si no cumplen sus responsabilidades de estudiante como debería ser, no conocen su estudio. ¿Cómo se conoce estudiando? Ejecutando las responsabilidades de estudiante. El profesor, cuando ve en una aula que hay un problema, un desorden generalizado, no puede alzar la voz porque hay niños que se asustan. Toda llamada de atención es bajada de autoestima. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños? Nuestros niños tenemos que formarlos fuertes y arrogantes para la vida. Ahora vamos a pasar a la igualdad de género o educación de género. Para comprender este tema, tenemos que entender lo que es nuestra identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Nuestra identidad es nuestra pertenencia. Yo pertenezco a una raza, soy mestizo. Pertenezco a una identidad corpórea, biológica, sexual, soy varón. Pertenecer a un medio geográfico, cuando uno ha nacido, ha crecido en el campo, has correteado en los ríos, te has bañado en los ríos, has correteado en el campo, has tomado el agua del mismo pupial. Esa es tu identidad geográfica, que es muy distinto a los que han nacido en la ciudad y han crecido en la ciudad. Nuestra identidad idiomática, pertenecer a un pensamiento colectivo, pertenecer a una comunidad idiomática. Este es muy importante, pertenecer a una comunidad idiomática, porque dice, un pueblo donde querían construir una ciudad grande con una torre que llega hasta el cielo, y todos comenzaron a amasar ladrillos, coser ladrillos. Dios bajó y dijo, estos hombres se han olvidado de su Dios y no van a parar de hacer esto. Entonces vamos a crear distintas lenguas para que no se entiendan. En ese momento la ciudad y el torre quedó en escombros. Porque Dios hizo eso porque tenía una sola habla, un solo lenguaje. Tener un solo lenguaje significa pertenecer a un pensamiento colectivo, pertenecer a un solo corazón. Si este pensamiento está formado por paradigmas, arquetipos, entonces este pensamiento ya no pertenece a nuestra realidad. Ya no está, es un pensamiento sin nuestra identidad, ya no pertenece a nuestras necesidades, a nuestros propósitos. Este pensamiento para nosotros es un pensamiento enajenado. Este pensamiento enajenado lo llamamos pensamiento colonizado. Si ustedes quieren ampliar sobre estos conceptos, acá he escrito un libro, se llama Pensamiento y Educación Colonizados. Nuestra identidad, por lo tanto, nos da individualidad y determina nuestros pensamientos a ser sólidos y libres. Toda mujer quiere embarazarse y cuando se embaraza se siente feliz. Ese sentimiento lo toma con firmeza, ese sentimiento maternal es firme en las mujeres, sólido. O pierden el miedo. No hay miedo cuando hay pensamiento firme y sólido. Muchas mujeres trayendo un niño al mundo han muerto, pero ese miedo no existe porque tienen un sentimiento firme y sólido, por lo cual también acciones y conductas firmes y sólidas. Ese sentimiento maternal, protector de las mujeres, es determinado por su identidad biológica, sexual, anatómica, corpórea,
que ha traído al nacer. Es lo que determina ese sentimiento. Hay que tener bien claro que nuestra identidad es lo que determina a tener sentimientos y pensamientos libres y sólidos. Nosotros tenemos que educar a nuestros niños, fortaleciendo, profundizando más, consolidando su identidad biológica y sexual que traen al nacer, para que tengan sentimientos, para que tengan pensamientos libres y sólidos, de igual manera sus acciones y conductas, para que sean felices. Aristóteles, por ejemplo, comprendía muy claramente esta complementariedad. Dice en uno de sus textos, por ejemplo, Dios creó al hombre, al varón y la mujer unidos, y eran muy felices. Y Dios también bajó y dijo, estos se han olvidado, hay que separarlos. Y de ese momento separó y cada uno busca a sus parejas y cuando encuentran son muy felices y si no encuentran son infelices. Comprender la complementariedad es muy importante. Si un varón, si una persona ha nacido con pene y a medida que va creciendo opta por tener sentimientos femeninos, esta persona tiene que ser respetada dentro de su familia como en nuestra sociedad. Una de las causas fundamentales de la discriminación del maltrato es la poca o falta de ejecución de valores sociales. La ejecución de valores sociales que lo destruye el sobreproteccionismo. Y también la motivación individualista que separa el varón y la mujer, separan las necesidades individuales y las necesidades de su familia y de su sociedad. No entienden la complementariedad. Porque en la motivación individualista tanto se destruyen eso. Yo he enseñado en cuarto y quinto de secundaria educación cívica. Estudiamos los derechos, la igualdad, las libertades y hacía comprar cuarto y quinto año de secundaria la Constitución del Perú. En la Constitución peruana estaban los derechos fundamentales del hombre peruano, estaba la organización del Estado. ¿Ya? Y sabían. En filosofía enseñaba la ética, la estética, la axiología, la nocionología, enseñaba la filosofía de la vida. Para los neoliberalistas no tiene valor. Sí, la educación de género, igualdad de género, nos hace entender que nuestros niños tienen la opción de escoger su identidad sexual. Eso es gravísimo, porque están destruyendo la base fundamental de la individualidad, del pensamiento libre. Es para colonizar su pensamiento. Eso es gravísimo. La identidad no se escoge, no hay libertad para escoger nuestra identidad. Tenemos que al contrario fortalecer, afianzar nuestra identidad para tener sentimientos, pensamientos sólidos, para tener una individualidad. En la próxima exposición vamos a tratar de la motivación individualista que hemos criticado y cuál es la motivación sólida e integral que va a formar hombres en pensamiento y acciones libres. Y va a ser un tema muy interesante, controversial, que va a romper también paradigmas. Y si les ha gustado esta exposición, compartan por favor. Muchísimas gracias.